Hola, ¿cómo están? Soy el pastor Jorge Martín Ruiz Barrantes, aquí desde Lima, Perú, para expresarles mis cordiales saludos a todos ustedes, amigos y hermanos en el Facebook. Eh, Realmente estamos llegando ya al fin del año, en un 2015 que ha pasado realmente de una manera muy rápida, un 2015 también en donde eh, estamos viviendo, digamos, en el mundo, realmente en un tiempo bastante difícil, ¿no? Realmente las guerras que se están desatando, sobre todo en el Medio Oriente, ¿no? Y la tensión que hay en Europa y que también nos falta aquí en Latinoamérica, realmente pues nos habla, ¿no? Nos habla de que eh, estamos ya, creo, muy cerca a que se desencadene los tiempos del fin. Pero bueno, sabemos que esto va a venir de todas maneras, ¿no? Porque así la Biblia lo enseña. Más allá de especulaciones, ¿no? Más allá de lo que podamos nosotros pensar, es decir, estas cosas van a ocurrir sí o sí, ¿no? Sí o sí. Pero bueno, lo importante es que todos los que somos creyentes de Cristo Jesús, pues estamos preparados, ¿no? Estamos preparados porque tenemos la fe, ¿no? O sea, la fe, que es lo que nos relaciona con Dios, ¿no? Esta fe en Cristo Jesús, que es la que hace segura nuestra relación con Dios y que es lo que hace segura el hecho de que, pues nosotros nos iremos con el Señor para vivir siempre con Él y disfrutar, ¿no? Y disfrutar de lo que ha de venir en el futuro. Pero bueno, pero no deja digamos, de despertar en nosotros compasión, ¿no? Compasión, lo que está ocurriendo en el mundo. Y claro, creo que todos como creyentes tenemos que cedernos a esa compasión y, y seguir adelante, ¿no? En medio de posibles dificultades que todos podamos tener, en medio de limitaciones, ¿no? Que todos podemos tener, pues tenemos que seguir adelante anunciando el mensaje maravilloso de Cristo Jesús. Pero bueno, esto es lo que en este 2015 se nos ha presentado de una manera mucho más predominante, ¿no? Esta sensación, ¿no? Esta sensación de guerra que se está dando. Pero bueno, pero a la vez, en estos días, en estas semanas sobre todo, pues toda la cristiandad básicamente, ¿no? Y en el mundo se, se está preparando, ¿no? Para celebrar la Navidad, ¿no? Como así se le conoce. Y ante ello, ¿no? He querido aparecer en este video para no dejar de compartir con ustedes algo que es muy importante, ¿no? Y que creo yo que siempre debe estar presente en todos nosotros, los creyentes, ¿no? Y es el hecho de la trascendencia eh, que tuvo y que tiene el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? La trascendencia, porque eh, en el tiempo en el tiempo en que vivimos, lamentablemente, pues se ha hecho del nacimiento de Jesús algo bastante secular, ¿no? Algo bastante secular, algo bastante humano, ¿no? Algo bastante humano, bastante emocional, algo bastante comercial, ¿no? Y claro, eso ha hecho que se pierda de vista el verdadero significado del nacimiento de Jesús, ¿no? Y repito, y yo particularmente, ¿no? Eh, yo si de alguna manera yo puedo resumir este hecho maravilloso, ¿no? Del nacimiento de Jesús, es el hecho de que fue un hecho trascendente, y es un hecho trascendente. Y es un hecho trascendente, ¿por qué? ¿No? Por básicamente dos cosas fundamentales que en el Evangelio de Mateo, ¿no? Ahí en el capítulo donde se nos narra el nacimiento de Jesús, se mencionan, ¿no? Dos hechos fundamentales, ¿no? El primer hecho, ¿no? Es cuando Mateo registra lo que ocurre, ¿no? Lo que ocurre con José cuando éste ve que María está embarazada, ¿no? Y él todavía no sabe de quién, ¿no? Él piensa que María lo ha traicionado, pero sabemos muy bien
que esto no fue así, y José, pero José no sabe. Entonces, pero José dice la palabra, ¿no? Como era un hombre justo y evidentemente muy compasivo, muy misericordioso, pues no quería hacerle daño a María, ¿no? Con la cual ya estaba comprometido para casarse, ¿no? Entonces, él simplemente, de una manera secreta, él trata de evadir todo esto. Eh, pero justamente en una de esas noches, en un sueño, pues Dios se revela a José, ¿no? A través de un ángel, ¿no? Que viene y le dice eh, que el ser que María llevaba en su vientre, pues no era no, otro del Espíritu Santo, ¿no? No era de otra persona que del Espíritu Santo, o sea que ese ser que María llevaba era concebido, había sido concebido por el Espíritu Santo, ¿no? Y por lo tanto que él no debía abandonar a María, ¿no? Entonces, lo lógico, ¿no? Y entonces, y es más, ¿no? Y dentro de ese contexto donde el ángel está hablando con él, inclusive también le dice algo muy importante, y aquí está el primer hecho importante y trascendente del nacimiento de Jesús. No, inclusive le dice el nombre que se le debe dar a este niño que iba a nacer, ¿no? El nombre, y se le habla de la misión, del nombre y de la misión que este niño iba a tener. Por lo cual justamente se le iba a poner el nombre, ¿no? Y entonces el ángel le dice, ¿sabes qué? Tiene que ponerle Jesús, ¿no? Tiene que ponerle Jesús, ¿por qué? Porque él salvará a su pueblo de sus pecados, ¿no? Él salvará a su pueblo de sus pecados. Y entonces aquí lo primero que tenemos es esto, ¿no? Es decir, un primer hecho trascendente, es decir, el nacimiento de Jesús fue un nacimiento con un propósito redentor, ¿no? Con un propósito redentor. O sea, el Hijo de Dios nació, o sea, se hizo hombre, ¿no? Y nació a través de la Virgen María. eh, ¿Para qué? Para llegar a convertirse en nuestro Salvador, para llegar a convertirse en el Salvador de toda la humanidad. Es decir, para que creciera, porque no se iba a quedar como un niño siempre, ¿no? ¿No? Sino para que creciera y para que llegado el momento, pues entregara su vida en la cruz como lo hizo, ¿verdad? Y derramara su sangre en expiación por el pecado de todo el mundo, ¿no? Y gloria a Dios, y mediante esa sangre, pues, reconciliarnos con Dios, ¿no? Como ya lo sabemos por la revelación del apóstol Pablo, ¿no? Porque como dice Pablo, ¿no? Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, ¿no? No tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, ¿no? Y claro, ya Dios, Dios a partir de la obra de Cristo, ¿verdad? En la cruz, pues Dios ya no toma en cuenta a los hombres sus pecados. ¿Por qué? Porque el pecado del mundo fue sobre él, ¿no? Y entonces el pecado del mundo fue sobre él y el castigo consecuente fue sobre él. Y como decía el profeta Isaías, el castigo de nuestra paz fue sobre él, ¿no? Es decir, entonces, es decir, el nacimiento de Jesús no se debe banalizar, no se debe banalizar, no se debe secularizar, no se debe humanizar. O sea, el nacimiento de Jesús se debe guardar dentro de esa trascendencia maravillosa que tiene, ¿no? Que es que ese niño que iba a nacer a través del vientre, del vientre de María, ¿no? Ese niño que nació, ese niño nació con un propósito redentor, nació con un propósito trascendente, nació para salvarnos del pecado, nació para librarnos del castigo por el pecado, nació para poner a la humanidad en paz con Dios, para reconciliarnos con Dios, ¿no? Entonces, ahí está el primer hecho maravilloso, ¿no? El primer hecho maravilloso y trascendente, ¿no? Que nos revela este pasaje. Pero un poquito más adelante, pues encontramos algo más, ¿no? Algo más, ¿no? Y es que también se dice, ¿no? El evangelista Mateo, más abajito, va a declarar y se dice, y esto fue así, dice Mateo, dice, y esto fue así para que se cumpliera lo dicho por el profeta, y se refiere al profeta Isaías, ¿no? Ahí en el capítulo 7 de Isaías, cuando Isaías escribe y dice, ¿no? Porque la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, ¿no? Y se llamará su nombre Emanuel, ¿no? Lo que traducido es Dios con nosotros, ¿no? Entonces, el otro hecho trascendente es que este niño que nació y que al cual se le puso por nombre Jesús, ¿no? Lo cual describía su misión, que iba a salvar al mundo de sus pecados, ¿no? Pues este niño no era otro,
no era otro que Dios mismo, ¿no? Que Dios mismo, ¿no? Y eso es lo que ahí debe estar siempre presente en nosotros, ¿no? Que ese niño no fue simplemente un niño, ¿no? Sino fue Dios con nosotros, es decir, Dios manifestado en carne, Dios hecho hombre, ¿no? Hecho a lo cual Pablo lo menciona como en Timoteo, hablando con Timoteo, lo menciona como grande es el misterio de la piedad, ¿no? Grande es el misterio de la piedad, ¿no? Dios fue manifestado en carne, ¿no? O sea, es un gran misterio, ciertamente, ¿no? Claro, porque no se puede concebir, no se puede concebir de que Dios, el Dios del universo, el Dios creador, ¿no? El Dios maravilloso, todopoderoso, el gran Shaddai, nuestro Dios, este Dios maravilloso, pues que es espíritu en esencia, Dios decidió, Dios decidió en la persona de la segunda persona de la Trinidad, ¿verdad? Dios decidió a través de su Hijo, pues encarnarse, hacerse hombre, ¿no? Andar en la tierra, ensuciarse, caminar por los polvos de este mundo, ¿no? Estar sujeto a tentación como todos nosotros, ¿no? Es decir, conocer los padecimientos que a causa del pecado el hombre experimenta aquí en la tierra, es decir, sufrir y ver el sufrimiento de la gente, ¿no? Llorar y llorar como lloró. Como lloraba la gente ante sus aflicciones, ¿no? Como cuando Jesús lloró antes de llegar a donde estaba sepultado su amigo Lázaro, ¿no? Es decir, Jesús, ese Dios hecho hombre, ese Dios que se encarnó, pues, es decir, no, se encarnó, ya sabemos, para ir a la cruz, pero también para gustar, para experimentar, pues, lo que el hombre es, ¿no? Y esto es una cosa tremenda, ¿no? Una cosa tremenda y repito, y sumamente trascendente, ¿no? Es decir, ese hombre llamado Jesús que caminó por la tierra, ¿no? Por 33 años, ¿no? Que caminó por la tierra, no fue un simple hombre, ¿no? Y ese es el gran mensaje que los creyentes tenemos, que los cristianos tenemos. Hay muchas religiones en el mundo, ¿no? Hay muchas religiones en el mundo. Y por supuesto, respetamos a todo el mundo, ¿no? Y debemos respetar a todo el mundo, ¿no? Porque eso es parte del amor, ¿verdad? Pero la verdad es que hay muchas religiones en el mundo y los fundadores, todos ellos, pues, han hablado muchas cosas y han escrito muchas cosas, pero ninguno de ellos, y de ninguno de ellos se ha declarado que era Dios, ¿verdad? Es decir, esto solamente lo encontramos en el mensaje del Evangelio, en el mensaje de la Biblia, en el mensaje del Nuevo Testamento. Solamente encontramos en el mensaje del cristianismo bíblico. Es decir, de que Dios se hizo hombre. No, Dios se hizo hombre y Dios se encarnó y anduvo entre la tierra, ¿no? Anduvo con nosotros, ¿no? Y no solo eso, ¿no? Sino fue a la cruz, ¿no? Y es por eso que es grande el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, ¿no? Así que, es decir, el nacimiento de Jesús es algo trascendente, es algo muy trascendente, es algo muy glorioso, ¿no? De tal manera que no lo debemos ensuciar con los polvos de pensamiento que este mundo genera y que ha generado, ¿verdad? A través de todos estos siglos, ¿verdad? No, como iglesia cristiana, como creyentes en Cristo Jesús, debemos mantenernos fieles al mensaje del Evangelio, del único Evangelio acerca del Hijo, del Evangelio de Jesucristo. Debemos mantenernos fieles a este mensaje, ¿verdad? El nacimiento de Jesús es trascendente, es decir, Jesús nació para llegar a convertirse en nuestro Salvador, para convertirse en nuestro Salvador, ¿verdad? Pero a la vez, ese Jesús que nació no era otro que Dios caminando entre los hombres, Dios con nosotros, ¿verdad? Y nosotros, esa es nuestra fe, esa es la fe que los creyentes tenemos, esa es la fe de los cristianos, esa es la fe de la iglesia cristiana, que tiene como fundamento único de su fe, de su creencia y su conducta, pues la Biblia, la palabra de Dios, ¿verdad? Al terminar el año, pues yo quería compartir con ustedes
este breve mensaje simplemente para reafirmarnos todos, ¿verdad? Porque sé que todos nosotros, todo el año tenemos presente el nacimiento de Jesús. Todo el año tenemos presente por qué nació Jesús. Los creyentes renacidos, porque sabemos por qué nació Jesús. O sea, todo el año tenemos presente esto que mencionaba, de que es fue Dios con nosotros. Es decir, todo el año lo tenemos presente, ¿verdad? Así que tenemos que celebrarlo todo el año. Todo el año tenemos que celebrar, tenemos que reverenciar, tenemos que adorar, tenemos que ministrar, tenemos que servir, ¿no?, a nuestro Señor. Y no dejarnos llevar por la corriente del mundo. No dejarnos llevar por la corriente del mundo, ¿verdad? Que es una corriente emocional, que es una corriente comercial, sino ser fieles, ¿verdad? Lo que Dios realmente quiere que nosotros es que más bien anunciemos este mensaje, anunciemos esta verdad, anunciemos que hace 2000 y pico de años pues nos nació un Salvador, y ese Salvador se llama Jesús. Jesús, aquel que expresa de una manera maravillosa el gran amor que Dios tiene por toda la humanidad, por cada uno, por todos nosotros. Es decir, Jesús nuestro Salvador, aquel que realmente es el regalo maravilloso de Dios para toda la humanidad. Es Dios quien nos ha regalado. Es Dios quien nos ha regalado Jesús. Y con Jesús nos ha regalado la salvación por medio de la gracia y por medio de la fe en Él. Así que, hermanos, al finalizar este año, pues reafirmemos nuestra fe en Cristo Jesús y sigamos adelante predicando en el poder del Espíritu Santo y cedidos por el amor al amor de Dios, pues sigamos predicando a Jesús, sigamos llevando fruto, ¿verdad? Sigamos llevando fruto, sigamos haciendo que ese fruto permanezca, ¿no? Sigamos edificando al cuerpo de Cristo, sigamos adelante, ¿no?, hasta que llegue el momento en que el Señor pues nos lleve con Él. ¿Cuándo será? ¿En qué momento será? No sabemos. Lo que sí percibimos es que ese momento se acerca. Pero mientras tanto, hermanos, pues estemos firmes en nuestra fe en Jesucristo y estemos firmes haciendo la obra del Señor. Que Dios los bendiga ricamente, hermanos. Así que los saludo, hermanos, en el nombre de Cristo Jesús. Les deseo muchas felicidades a todos ustedes al terminar este año, y aquellas cosas que no se cumplieron dentro de sus planes y sus sueños y que no se pudieron realizar o se realizaron a medias, pues no nos preocupemos porque el tiempo continúa. Mientras estemos en la tierra, el tiempo continúa para nosotros. Siguen los días. Llegará el 31 de diciembre y hermano, ahí no acabará el tiempo seguirá a lo que se llama el 1 de enero y el 2 de enero, y el tiempo seguirá. Mientras el tiempo siga, sigamos adelante. Y veremos cumplidos nuestros sueños, y veremos cumplidos nuestros deseos, nuestros anhelos que tenemos en Cristo Jesús, tanto para nuestra vida personal, para nuestra vida familiar, como para nuestra vida como iglesia de Cristo Jesús. Bendecidos, bendecidos ricamente en el nombre de Cristo Jesús. Hasta la próxima.